Y pues si ya estás en el capítulo 18 de Levítico, acompáñame en los versículos 1 y 2. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. La introducción a este tema es el motivo que Dios le da al hombre por el cual debe de permanecer puro, o por el cual debe de evitar cometer estos actos inmorales. ¿Por qué el creyente de hoy en día debe buscar la pureza? Esta es la razón: porque Él es nuestro Dios. O sea, es un motivo de pertenencia, porque le pertenecemos a Él, entonces debemos de vivir apartados del mal. Entonces debemos buscar andar en pureza. El motivo que Dios da es la pertenencia. Dice Dios: yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, ustedes son míos, ustedes me pertenecen. Y esto nos enseña dos cosas. En primer lugar, Dios le habla aquí a su pueblo. Por lo tanto, estas advertencias no son tanto para los que están allá afuera, no son tanto para los mundanos. Estas advertencias son para los creyentes, estas advertencias son para el pueblo de Dios. Todo aquel que se haga llamar hijo de Dios debe de apartarse de estos actos de inmoralidad que vamos a ver a continuación. O sea, esto es para ti y para mí. Un verdadero creyente no puede estar en práctica, ni tampoco puede estar de acuerdo con esta inmoralidad que vamos a estudiar a continuación. Lo segundo que aprendemos de esto es que una persona solamente puede apartarse de la inmoralidad cuando le pertenece a Dios. ¿Sabes? Es muy difícil pedirle a alguien que no tiene a Dios, o a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, decirle: deja tu pecado, o deja esta mala práctica, o pórtate bien, o mejora tu vida, o hazte una mejor persona. No le puedes decir eso a alguien que no tiene a Cristo, porque simplemente no tiene el poder para hacerlo. Dios nos pide estas cosas porque nosotros somos suyos, y nosotros, por lo tanto, tenemos el poder del Espíritu Santo para apartarnos de esto. Muchas veces queremos cambiar la inmoralidad de otras personas sin darles a Cristo primero, y eso es imposible. Es inútil que tú le digas a alguien que vive en inmoralidad que deje esa inmoralidad. Esto solo puede suceder si esta persona viene primero a Cristo. Por lo tanto, nuestro mensaje no puede centrarse solamente en aléjense de sus pecados. Este no puede ser nuestro evangelio. Esto sería incompleto si no viene acompañada de un acércate a Jesucristo. Versículos 3 al 5 nos dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, viviré en ellos. Yo, Jehová. Fíjate cómo dice aquí al principio del versículo 3: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Egipto en la Biblia tiene una simbología. Representa al mundo. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tú ves algo que habla acerca de Egipto, son cosas que podemos aplicar nosotros hoy en día con respecto al mundo. En este caso, nos dice: no hagas como hacen en Egipto. O sea, lo que nos está diciendo esta exhortación es: no imites al mundo, no copies lo que el mundo está haciendo. Esto es una advertencia para el creyente. El mundo va a hacer lo que está prohibido, o lo que Dios ha prohibido. Y Dios nos dice: no los imites, no los sigas. Es una tristeza que hoy en día vemos creyentes imitando al mundo en las cosas que no le agradan a Dios. Y no me voy a ir muy lejos, porque ahorita vamos a irnos muy lejos y vamos a ver actos de inmoralidad terribles, pero vámonos más cerca. ¿Qué es lo que estás compartiendo en tus redes sociales? A veces yo entro al Facebook y me espanto. Me espanto de ver muchos creyentes que están compartiendo en sus redes sociales cosas terribles.
groserías, cosas en doble sentido, imágenes con contenido sexual, inmoralidad. Y me asusta ver que es gente que muchas veces viene a nuestra iglesia, o incluso gente que sirve en nuestra iglesia, y comparten esto en sus redes sociales, y simplemente me doy cuenta que su mente todavía piensa mundanamente, que su mente todavía está conformado a la manera de pensar del mundo. Dice aquí, no imites lo que hace Egipto, no imites lo que hace el mundo. No pensemos como el mundo piensa, no copiemos lo que el mundo copia, no compartas lo que el mundo comparte. Porque Jesús murió en la cruz por ti para darte cosas mejores que estas que estás haciendo. En cambio dice, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. O sea, no solamente estamos llamados a dejar de hacer lo que el mundo hace o dejar de pensar como el mundo piensa, sino que también estamos llamados a hacer lo que Dios nos pide, a pensar de la manera en la que Dios nos pide que pensemos. No puedes dejar de conformarte al mundo si no empiezas a conformarte a Dios. No vas a poder dejar la manera de pensar mundana si no empiezas a adoptar el pensamiento que Dios te pide que tengas. No vas a poder dejar de comportarte como un mundano si no empiezas a buscar imitar a Jesucristo. No basta con decir, quiero ser una mejor persona. Más bien necesitas decir, quiero imitar a Jesús. Porque ciertamente puedes buscar cambiar tu conducta y a lo mejor lo logras, pero ¿quién va a lograr cambiar tu corazón? Quizás tú puedas cambiar tu comportamiento, y esto es un quizás, pero solamente Dios puede cambiar tu corazón. De nada sirve que te portes mejor, de nada sirve que dejes de imitar al mundo si en tu corazón no ha sido cambiado por el Señor y en tu corazón siguen habitando las mismas cosas. Si tu mente sigue igual de corrompida. Solamente Dios puede cambiar tu corazón. Es por esto que no podemos predicar solamente arrepiéntete, necesitamos predicar acércate a Cristo. Buscar una moralidad fuera de Dios es realmente inútil. Pierde de vista el punto. Ahora vemos al final de estos versículos que acabamos de leer la frase yo Jehová vuestro Dios, y después al final del otro versículo yo Jehová. Y vamos a ver esta frase repetida muchas veces, yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Lo vas a ver a lo largo del texto. Y esto es un recordatorio de por quién debemos de hacer estas cosas, o sea, de apartarnos de estos males. ¿Quién es el que nos pide que lo hagamos? ¿Quién es nuestra razón para hacerlo? Esto refuerza aún más lo que estamos hablando. Si Dios no es tu motivo para ser mejor persona, si Dios no es tu motor para ser mejor persona, o si Dios no es la fuerza que te está llevando a cambiar tu vida, entonces va a ser imposible que lo logres, o va a ser imposible que permanezcas ahí. Porque no hay moralidad verdadera si no está involucrada con el Dios verdadero. Fíjate cómo continúa el versículo 6. Aquí entramos de lleno ya en estos actos que nos advierte. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Aquí tenemos la primera prohibición de inmoralidad. La inmoralidad entre parientes. Dice aquí que no debes descubrir su desnudez. Y esta frase se repite 17 veces en este capítulo. Y hemos hablado de que cuando algo es muy repetitivo es porque es importante. Y se refiere esta frase a, no solamente está hablando de tener relaciones íntimas, sino está hablando de cualquier tipo de actividad íntima maliciosa. No se limita a tener relaciones, sino a cualquier intención o cualquier acercamiento con esta intención. Pareciera algo enfermo pensar en esto, pero en realidad es más común de lo que se piensa. Dios nos advierte de cualquier tipo de acercamiento
de esta manera es inmundo con un pariente y es una abominación a Dios. Y en los versículos 7 al 18 no vamos a ir a través de todos ellos, pero si tú lees con detenimiento después los versículos 7 al 18, habla un listado específico de la relación entre parientes que está prohibida. Y si te lo resumo, menciona la prohibición de relaciones con padres o con padrastros, o con madres o con madrastras, con abuelos, con tíos, con primos, con sobrinos, con hermanos, con los cónyuges de tu hermano, con hermanastros y con medios hermanos. Te acabo de resumir los versículos 7 al 18. Este tipo de relaciones, dice Dios, que no son permitidas, son rechazadas por Él. Y ciertamente podemos ver la perversidad detrás de esto, pero también a través del paso de los años nos hemos dado cuenta las consecuencias que esto puede llegar a traer en las personas que deciden practicar este tipo de actividades. ¿Sabes? Las encuestas realizadas en cuanto a la endogamia y en cuanto al incesto muestran que cuando una persona tiene estas relaciones con alguno de sus familiares, aumentas automáticamente un 30% de las posibilidades de una muerte perinatal, o de una deformidad en la criatura, o de un retraso mental en la criatura. Ahora estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que estas leyes siguen vigentes para el creyente del Nuevo Testamento? O sea, para nosotros hoy en día. Y esto es importante porque, ¿sabes? Tenemos leyes en el Antiguo Testamento que creemos que ya no son vigentes. Leyes como el hecho de que el varón no se debe recortar la barba, ¿okay? Estaríamos todos barbudos hoy en día si siguiéramos esas leyes. O leyes como, por ejemplo, de que no debes de utilizar una prenda de ropa de 2 tipos de hilos. Entonces, si tú compraras una playera que es 50% algodón y 50% poliéster, estarías pecando. Entonces, hay ciertas leyes en el Antiguo Testamento que creemos que no son vigentes. ¿Por qué creemos que esto que estamos leyendo sí es vigente para nosotros hoy en día? Y la respuesta es sencilla, porque está respaldado también en el Nuevo Testamento. Y fíjate, Mateo 14, del 3 al 8, lo puedes ver en la pantalla. Tenemos una situación en la que esto se está dando. Fíjate, dice, porque Herodes había prendido a Juan, este es Juan el Bautista, y le había encadenado y metido en la cárcel, fíjate, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y así es como murió Juan el Bautista. Juan el Bautista, ahora sí que, pues podemos decir que tuvo los pantalones para exhortar al rey Herodes. Creo que no muchas personas se hubieran atrevido a decirle sus verdades a un hombre que tenía esa autoridad. Pero Herodes tenía un pecado en su vida, y es que él estaba teniendo esta relación con la mujer de su hermano. O sea, había tomado a la mujer de su hermano. Y entonces Juan le dijo, ¿sabes qué? Eso está mal, no está bien. Entonces Herodes se molestó, lo capturó, dice que lo encadenó. Pero no solo esto, sino que vemos que después se dejó coquetear, dice, por la hija de esta mujer que vendría a ser su sobrina. O sea, la cual por indicación de su propia madre, dice aquí que pidió que decapitaran a Juan el Bautista. Así que la muerte de Juan el Bautista fue causada por la inmoralidad de Herodes, primeramente tomando a la mujer de su hermano y después coqueteándole a su propia sobrina. Entonces nos damos cuenta de que ciertamente sigue vigente para nosotros estas leyes hoy en día, ya que están respaldadas por por el Nuevo Testamento, al grado que Juan el Bautista mismo fue decapitado por predicar acerca de estas leyes. Ahora, si regresamos a Levítico, continuamos leyendo el versículo 19. Dice,
y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Ahora, esta parte no la incluí dentro de los pecados que vimos al principio, porque aquí Dios da simplemente la advertencia acerca de tener intimidad con una mujer mientras que está en sus días. ¿Dios condena esto igual que lo anterior? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque esta ley, ya la habíamos estudiado antes, en el capítulo 15 de Levítico, versículo 19, nos menciona que esto es una ley ceremonial. Es una impureza ceremonial, no es un pecado, sino que recordamos que las leyes ceremoniales son dadas para la salud y para la higiene del pueblo. Entonces, si alguien cometía esto que estamos viendo, de tener relaciones con una mujer mientras que está en sus días, no era pecado, no era considerado como pecador, simplemente tenía que esperar a la noche y decía que era limpio de nuevo. No era gran cosa, estas impurezas duraban simplemente hasta el anochecer. Así que esto no es un pecado, pero por otro lado, si bien no es un pecado, es un consejo para tomar en cuenta acerca de salud y acerca de higiene, por supuesto. Ahora el versículo 20 continúa, y ahora sí vemos el siguiente de estos pecados, que dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y esto nos habla acerca de cometer adulterio. Dios prohíbe el adulterio, lo vemos desde los 10 mandamientos hasta el Nuevo Testamento. Una persona que decide casarse automáticamente está entregando su cuerpo a la persona con la que se casó. Es algo que va más allá de un romanticismo, de decir, ay, soy tuyo, y ay, tú eres mía. Va más allá de eso, porque sabes algo, eso se acaba con el tiempo. Pero va muchísimo más allá. Es un acto espiritual en el que Dios afirma que un hombre que se casa con una mujer dejan de ser dos seres por separado y vienen a ser un solo ser. Génesis 2:24 es lo que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El acto de matrimonio es mucho más que un contrato. Es triste que el mundo hoy en día lo ve como un contrato. De hecho, no sé si ya se aprobó o está en legislaciones todavía, pero están dando la opción o están buscando dar la opción de que el matrimonio sea un contrato por 2 años y a los 2 años venza. Y si te arrepentiste, pues a los 2 años vence y ya, no lo renuevas. Y si quieres ir con la persona, haces una renovación de contrato. Eso es lo que se está buscando. Así se está moviendo el mundo hoy en día. Y esto es triste. Es simplemente triste. Es mucho más que un contrato, es mucho más que un pacto entre dos hombres, entre 2 personas más bien. Es una unión espiritual permanente. Violar esta unión espiritual, ya sea por medio del adulterio, o ya sea queriendo separarte de tu cónyuge, es algo que tiene consecuencias terribles. Una vez escuché a un pastor dar esta ilustración y me pareció fabulosa, más que adecuada. Dijo, cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, es como cuando agarras 2 hojas de papel, agarras pegamento blanco y las pegas, una con la otra. ¿Qué va a pasar si tratas de despegar esas 2 hojas? Se van a romper, ¿no? Puede ser alguien muy terco y decir, quiero mis 2 hojas separadas otra vez, y a lo mejor logras despegarlas, pero te aseguro que no sin haberlas rasgado, no sin haberlas lastimado, o dejarlas distintas de cómo era su estado natural inicial. Es imposible. Así, todo atentado en contra del matrimonio lastima de esa manera, desgarra a las personas de esa manera. Va más allá de lo romántico, va incluso más allá de lo emocional. Es una aberración en contra de la unión espiritual que Dios hizo, porque Dios la hizo y Dios lo unió. De hecho, si yo atento en contra de mi matrimonio, no solamente atento en contra de mi esposa,
No solamente estoy deshonrando a Dios, que me unió a mi esposa, sino que estoy atentando en contra de mí mismo. No hay nada más necio que deshonrar mi pacto matrimonial, porque me estoy boicoteando. Estoy destruyendo mi propia vida, estoy destruyendo mi propio ser, mi propia existencia. Es interesante, Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y luego dice esta frase bien interesante: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, cuando yo amo a mi cónyuge, me estoy amando a mí mismo, porque somos un solo ser, somos una sola carne. Cuando yo atento en contra de mi cónyuge, atento en contra de mí mismo también. No hay nada más necio, no hay nada más tonto que atentar en contra de mi mujer. Es atacarme a mí mismo. El matrimonio va a ser un caos hasta que comprendamos que no somos enemigos, sino que somos aliados. El momento en el que tú empiezas a tratar a tu cónyuge como tu aliado es el momento en el que tu matrimonio va a empezar a caminar correctamente, porque llega un punto en el que Satanás es tan astuto que logra ponerlos el uno en contra del otro. Y no hay nada más tonto que esto, porque somos una sola carne. Pero el enemigo es astuto. Lo más inteligente que puede hacer Satanás y su mayor logro dentro del matrimonio es lograr a marido y mujer uno en contra del otro, para evitar que ambos sean aliados. Porque cuando un matrimonio es aliado, adivina quién pierde la batalla. Porque entonces vas a saber a quién de verdad deberías de estar atacando. Así que el adulterio es un atentado en contra del matrimonio. Lo que Dios unió, dice la palabra, no lo separa el hombre. Es un atentado contra tu cónyuge, pero además te estás atacando a ti mismo. Tú crees que decepcionaste a Dios y que lastimaste a tu pareja, pero lo peor es que te destruiste a ti mismo, destruiste tu vida. Dios puede restaurarlo. Si tú te rindes a Él, Él puede restaurar esto, ¿sabes? Esto no tiene por qué ser el fin. Solo toma la decisión de que estés dispuesto a obedecer a Dios. ¿Este mandamiento es vigente para nosotros hoy en día? Por supuesto que sí. No solamente está vigente, sino que está renovado para nosotros hoy en día. Fíjate qué es lo que dijo Jesús en Mateo 5, 27 y 28. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solamente está vigente en el Nuevo Testamento este mandamiento, sino que está renovado, porque Jesús dijo: pero no solamente eso, sino que también, dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Y entonces tenemos que tener mucho ojo con esto, porque el acto del adulterio no comienza en el momento en el que decides engañar a tu pareja. Dice aquí que el acto del adulterio empieza en el momento en el que tú prestas tu mente para desear a otra persona que no es tu pareja. Ahí empieza el adulterio. Si tú permites que en tu mente se alojen este tipo de pensamientos, no dudes que vas a terminar cometiendo también las acciones. El mejor consejo que te puedo dar: ¿quieres cuidar tu matrimonio? Cuida tu mente. Si no puedes cuidar tu mente, entonces no vas a poder cuidar de tu familia. Y este es un consejo no solamente para los que están casados, sino también para aquellos que aún siguen solteros. ¿Quieres saber si vas a poder ser un buen esposo o si vas a poder ser una buena esposa? ¿Quieres saber si vas a poder cumplir tus votos matrimoniales el día en el que te cases? Examínate, mira que también controlas esos pensamientos.
Ahí tienes una ventana bien clara al futuro de tu vida matrimonial. Necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos rogarle al Señor que tome control de nuestros matrimonios. Hoy en día las estadísticas de divorcio son de un 50%. 1 de cada 2 matrimonios se separa. Esto es triste y alarmante. ¿Te das cuenta que es la posibilidad de que tú agarres una moneda y caiga águila o sol? Si no rindes tu matrimonio a Cristo, tienes las posibilidades de triunfar en tu matrimonio como la posibilidad de que te salga águila cuando tienes una moneda. ¿Quieres que tu matrimonio esté en esas manos? ¿Quieres que tu matrimonio esté en el destino de una moneda que cae al piso? Tienes 2 opciones. Ignorar el consejo de Dios y digo, pues tiro la moneda y a ver qué sale. O tomar la palabra de Dios como la guía de tu matrimonio y tenerlo seguro en Cristo. Porque Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, a este lo compararé con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Tú tienes la decisión. Ahora, continuando en Levítico, el versículo 21, dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Fíjate, esta advertencia, dices, bueno, ¿qué onda, no? O sea, para mí, Moloc, ¿quién es? No lo conozco, ¿qué es eso? ¿Cómo se come o con qué se prepara? Moloc era un dios pagano, y la manera en la que se adoraba a este dios es que se hacían estatuas de este dios con los brazos extendidos hacia el frente, entonces quedaba la estatua así en esta posición. Estas estatuas se calentaban al rojo vivo después de que eran hechas, y cuando estaban al rojo vivo del metal, se ponían en los brazos extendidos de esta estatua a los bebés, a los infantes, y eran quemados como un sacrificio. Comúnmente se acostumbraba a sacrificar a Moloc hijos no deseados, porque normalmente a alguien que tiene un hijo que ama, pues dice, no, pues ni de loco se lo voy a entregar a un dios. El chiste de este dios, Moloc, y por lo cual era tan atractivo, es que era una salida fácil para aquellos que metieron la pata y tuvieron un hijo que no era deseado, o tenían un hijo con alguien que no era fruto de su matrimonio, y entonces este dios era atractivo porque era una salida fácil para deshacerse de la criatura. Era algo despiadado, ¿sí? Algo cruel, enfermizo, aberrante, podríamos decir. Gracias a Dios que esto no sucede hoy en día. No sé si te suena familiar. Esto puede sonar aberrante, pero no es muy distinto cuando una persona mete una manguera en el vientre de una mujer y saca un producto por cachos. Así que hoy en día el mundo sigue adorando a Moloc. Ya no los queman, ahora los despedazan. Y ya es legal en muchos países y ya es aceptable dentro de una gran parte de la sociedad. El aborto es la adoración moderna a Moloc. Y por ningún motivo debemos permitir que esto sea aceptable en nuestra forma de pensar. El hecho de que sea legislable y se puedan crear leyes para aceptarlo, no quita el hecho de que siga siendo despiadado, cruel, enfermizo y aberrante, como lo era poner a tu hijo en los brazos de un ídolo para que se quemara. Si perdemos el respeto a la vida, perdemos todo lo que nos queda. ¿Es esto vigente hoy en día? Por supuesto que sí. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creo yo en mi interpretación que eso debería de incluir respetar la vida de tu propio hijo. O al menos creo yo que debería ser así. Versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Este versículo habla por sí mismo. A Dios
No le agrada a aquel varón que se junta con otro varón. Para Dios no es aceptable, no es bueno, no es correcto, ni tampoco es tolerable. Y créeme que si hablamos de tolerancia, creo que tenemos un Dios sumamente tolerante, al grado que tiene paciencia. Dice el apóstol Pedro que Dios no retarda su promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que si hablamos de tolerancia, creo que nuestro Dios se llama el número uno en tolerancia. Dios desea que estas personas se arrepientan y sean salvadas. Dios ama a estas personas porque Juan 3:16 me dice, de tal manera amó Dios al mundo. Así que sí, Dios ama al homosexual, murió por ellos en una cruz, pero definitivamente no aprueba su forma de vida. Así nosotros estamos llamados a amarlos también, ¿sabes? Nunca odiarlos, nunca despreciarlos, porque dice 1 Juan capítulo 4, que si tú no amas, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, estamos llamados a amarlos, a predicarles el Evangelio, pero bajo ninguna circunstancia a considerar aceptable su forma de vida. Esto es vigente para nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento, sí. Lo estamos viendo en el libro de Romanos, lo vimos en Romanos capítulo 1. Eso te lo dejo de tarea si quieres leerlo. Romanos 1, 26 y 27 menciona que es una pasión vergonzosa cuando un hombre se echa con un hombre o una mujer con una mujer. Así que sí es vigente para el creyente del Nuevo Testamento. Versículo 23 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto hoy en día se le conoce como zoofilia. Es algo perverso y enfermizo, pero existe hoy en día. Hay gente que lo practica el día de hoy y tenemos que advertir tanto a creyentes como no creyentes que si permitimos que el mundo continúe en la dirección en la que estamos yendo, esto dentro de algunos años lo veremos también siendo legalizado como una forma de matrimonio. Y tú me puedes decir, ay Dani, no manches, ¿de verdad crees que el gobierno va a llegar a ese punto en el que te permita casarte con tu perrito? ¿Tú crees que no? La ideología de hoy está yendo en esa dirección. No sé si ya te diste cuenta. Hoy en día, un hombre que se siente mujer puede convertirse legalmente en una mujer, porque se siente mujer en el interior. Lo mismo, una mujer que en el interior se siente hombre puede legalmente convertirse en hombre, porque así se siente interiormente. Hace poco salió la noticia, no sé si la escuchaste, fue muy sonada por redes sociales, de un hombre adulto. Estoy hablando de un hombre adulto grande, estaba medio chonchito y barbón, que decía que interiormente él no se sentía como un hombre adulto, él se sentía como una niña pequeña. Y entonces, legalmente, se puso en adopción él mismo. Una pareja de mente muy abierta decidió adoptar a este hombre como su hija pequeña para criarlo. Si la manera de pensar es que tú puedes ser lo que tú te sientes en el interior, entonces, ¿cuál es el límite o cuál es la barrera? ¿Qué va a impedir que una niña de 12 años se sienta una mujer de 30 y le den permiso para casarse? ¿O qué va a impedir que un hombre de 14 se sienta de 20 y le den una identificación para que pueda beber en un bar? Entonces, ¿qué va a impedir que un hombre se sienta toro en el interior
y entonces diga me quiero casar con mi vaca. Y da risa, ¿no? Pero es que para ahí va la corriente de pensamiento de hoy en día, y tenemos que advertir al mundo que si seguimos por ese camino vamos a terminar en aberraciones. Hermanos, la corriente de este mundo está bien pervertida. Lo que lo hace tan peligroso es que no hace cambios así de golpe, los hace sutilmente. Se va metiendo de poco en poco en las mentes, se va metiendo de poco en poco en el sistema educativo que tenemos, se va metiendo de poco en poco en la educación sexual. Sigilosamente, en unos años, lo que era una aberración hace 50 años, ahora es lo correcto. Y no solamente es lo correcto, sino que tú estás mal si no decides aceptarlo. Va a llegar el tiempo en el que incluso el hecho de que yo esté hablando de esto en un púlpito va a ser ilegal. Y quizás en unos años vean a su pastor arrestado o en la cárcel por ser intolerante a los ojos del mundo. ¿Seremos fieles a la palabra de Dios cuando ese momento llegue? Si desde ahora tú estás permitiéndote en tu mente ser conformada a este mundo, y tú en tu mente estás siguiendo lo que este mundo acepta, no te extrañes que de aquí a 30 años tú estés levantando la voz por aquel hombre que se quiere casar con su vaca. No te extrañes de que estés aprobando el matrimonio en unos 30 años de hombres con animales, que hoy te suena ridículo, pero si permites que el mundo se siga metiendo en tus pensamientos y en tu mente, te va a llevar a ese punto. ¿Sabes? Dice Salmos capítulo 1, que no eres más que hierba que se mueve donde la lleva el viento. Dice Salmo capítulo 1, versículo 4, también te lo dejo de tarea. Eres una marioneta y el mundo te va a convertir en lo que el mundo quiera que tú seas, porque eres hierba que se lleva el viento, que vas con la corriente, que sigues lo que escuchas, que crees lo que oyes, y lo vas a seguir siendo. ¿Quién va a estar firme en sus convicciones el día que esto llegue? El que esté firme en sus convicciones desde el día de hoy. El que el día de hoy le esté diciendo no al mundo. El que el día de hoy le esté diciendo no, eso no lo dice la palabra de Dios. Ese va a ser el que el día de mañana esté firme en sus convicciones. El que tome la palabra de Dios en serio. Dice versículos 24 al 28. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Hay que prestar atención especial a las frases que están primero en el versículo 25. Dice, la tierra vomitó sus moradores. Versículo 27 dice, la tierra fue contaminada. Versículo 3 dice, la tierra os vomite. O sea, Dios está hablando ya no en un contexto personal. Ahora está hablando en un contexto como nación. Estos últimos versículos no son una advertencia para individuos, son una advertencia para naciones, o sea, para gobiernos. Si ustedes, como gobierno, aprueban estas cosas que Dios ha prohibido, dice el Señor, van a ser vomitados como nación. Dios no va a bendecir la nación perversa e inmoral. La tierra, dice, vomitará a la nación que no se someta a la moralidad
de Dios, porque nos ha advertido y nos ha dado el camino correcto en su palabra. Así que debemos orar por nuestros gobernantes, tenemos que orar por nuestro presidente, tenemos que orar por todas las autoridades, para que Dios ponga temor en sus corazones y vengan a honrar la palabra de Dios. Dios no va a bendecir una nación perversa. Dios no va a bendecir nuestro país mientras hay un gobernante que no le tema a Dios y que legisle para la perversión. Necesitamos orar por la salvación de aquellos que están en eminencia, de aquellos que están sobre nosotros como nación. 29 y 30 termina diciendo: porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. La consecuencia para cualquier israelita, dice el versículo 29, cualquier israelita que caía en estos actos de inmoralidad era expulsado automáticamente de su pueblo. Y esto no debe de ser interpretado en un contexto de salvación, de que, si tú caes en uno de estos actos de inmoralidad, pues perdiste tu salvación y Dios te expulsa. No tiene que ser interpretado así, porque estamos hablando en un contexto literal. Israel como nación eran expulsados, o sea, eran exiliados de su pueblo cuando ellos caían en uno de estos pecados. No es algo espiritual, es algo físico que pasaba. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Dios no quería que esas personas continuaran contaminando a su pueblo, y para evitar que su pueblo continuara siendo contaminado con estos pecados, aquellos que los cometían tenían que ser expulsados. Porque dice la palabra de Dios, dijo Jesús, que un poquito de levadura aleuda toda la masa. Yo te animo a que cuides las personas con las que te estás rodeando. No te voy a decir que no te acerques, ni mucho menos te voy a decir que menosprecies a personas que caen en estos pecados, porque Dios desea restaurarlas y a lo mejor Dios quiere utilizarte a ti para restaurar a una de estas personas. Pero definitivamente lo que sí te advierto es que tu grupo de amistades no deben de ser aquellas que te motivan al pecado, no deben de ser aquellas que te motivan a la inmoralidad, no deben de ser aquellas que te jalan más hacia el mundo en lugar de animarte en tu caminar con Dios. Eso sí te puedo decir. Tu grupo de amistades más cercanos deberías de ser personas que tienen tu misma creencia, y no solamente eso, porque también dentro de la iglesia hay una multitud de cosas que a veces, hasta dentro de la iglesia tienes que cuidar muchas veces con quién andas. Pero deben de ser personas que te animen en tu caminar con Dios. Y termina diciendo: guardad pues mi ordenanza, no os contaminéis, yo Jehová vuestro Dios. Nos recuerda una vez más el por qué y el por quién debemos de guardarnos de estas cosas. Si guardamos su ordenanza y buscamos no contaminarnos, debe ser porque reconocemos que somos de Dios. Si no guardamos la pureza que Dios nos pide guardar, entonces estamos demostrando con nuestros actos que no le pertenecemos a Él. Lo que menciona Dios aquí es una cuestión de pertenencia. Dios nos recuerda que este último versículo es un asunto de a quién le perteneces. Jesús exhortó a los fariseos con la pertenencia y no fue nada bonito. Dice Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y dice por qué: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Para Jesús el asunto de la obediencia, más que ser un asunto de si eres o no eres mi discípulo, era un asunto más bien de quién eres o a quién le perteneces. Y no te digo esto para condenarte o para condenar a alguien o para decir, todos hijos del diablo o algo por el estilo, porque ese no es el punto, sino más bien es un asunto de autoexaminación, para que tú veas el fruto que está habiendo en tu vida. ¿A quién quieres agradar?
¿A quién quieres pertenecer? Así que les advertí que el capítulo 18 del Levítico era fuerte. Es en verdad un capítulo duro de escuchar, pero aún más duro sería ignorar la advertencia que nos da Dios aquí. El motivo por el cual Dios nos advierte de estas cosas es porque nos ama, ¿sabes? Porque no quiere que nadie se pierda. Pero al mismo tiempo, si obedecemos esto, vamos a estar librando nuestro caminar de tantas cosas, de tantos tropiezos, de tantos dolores, de tantas heridas. Si tú decides simplemente prestar oído a la palabra de Dios y ponerlo por obra. Jesús dijo que el que oye sus palabras y las pone por obras es un hombre sabio. Edifica su casa sobre la roca, vienen vientos, tormentas y su casa no cae. Pero dice también lo opuesto, el hombre que oye sus palabras pero no las pone por práctica, dice que es un hombre necio que edificó su casa sobre la roca y que vinieron vientos y vinieron tormentas y cayó la casa y fue grande su ruina. Prestemos atención a la palabra de Dios. No solamente escuchemos sin hacer, sino escuchemos y pongamos por obra. Eso es la definición de sabiduría, según la Biblia. Acompáñame a orar para cerrar el estudio.